Continuando con el curso de cálculo integral a distancia, voy a explicar el tema 2.5 de integrales impropias, que es el último de los temas que abarcamos en los métodos de integración, que no es un método de integración, pero es una forma de encontrar integrales cuando, les comentaba ya en el video anterior, los límites no están acotados, puede ser a infinito o menos infinito. Y entonces trabajamos con tres definiciones para cuando tenemos intervalos no acotados. Cuando queremos integrar una función que es continua, me piden en un intervalo cerrado a hasta infinito, de a hasta infinito. Lo que se hace para obtener la integral de a a infinito es integrar la función de a hasta b. Usando el teorema fundamental del cálculo se encuentra la primitiva de la función, y luego, ya que tenemos integrado de a a b, lo único que hacemos para encontrar la integral de a infinito es hacer el límite cuando b tiende a infinito. Igual, cuando queremos hacer la integral de menos infinito a b, integramos nuestra función, encontramos su primitiva, la evaluamos con el teorema fundamental del cálculo desde a hasta b, y luego tomamos el límite cuando a tiende a menos infinito. Después, cuando queremos hacer una integral de menos infinito a infinito, la podemos separar en dos partes. Si ustedes recuerdan, teníamos una propiedad de las integrales donde una integral se puede descomponer en la suma de dos. Entonces yo puedo escoger un número c en el intervalo de menos infinito a infinito y partir la integral en dos, una de menos infinito a c y otra de c a infinito. Y para hacer esta primera integral de menos infinito a c, usamos esta definición. Igual, se obtiene la integral de a hasta c, se integra aquí la función f, obteniendo su primitiva, se evalúa con el teorema fundamental del cálculo de a a c, y luego tomamos el límite cuando a tiende a menos infinito para obtener el valor de la integral. Luego sumamos la integral de c a infinito. También la integral se hace integrando de c a b. Se encuentra la primitiva de la función, se evalúa usando el teorema fundamental del cálculo, y luego se hace el límite cuando b tiende a infinito. Estas son las definiciones que vamos a estar manejando para encontrar integrales impropias. ¿Cuáles son las integrales impropias? Las que en alguno de sus extremos se encuentra ya sea menos infinito o más infinito, o incluso en los dos extremos, desde menos infinito a infinito, la integral de una función. Vamos a ver cómo se aplican estas propiedades. Primero, la diferencia a las otras integrales es que aquí, para obtener el valor de la integral, yo tengo que sacar un límite. Recordando, los límites para diferentes funciones a veces no existen, dependiendo de la función, y tienen también que recordar cómo se obtienen los límites. Entonces, aquí vamos a tener una terminología. Cuando el límite existe, se dice que la integral es convergente, ¿sí? Si el límite existe. Si el límite no existe, quiere decir que la integral yo no la podría encontrar, y se dice entonces que la integral es divergente o que no existe, se tacha el símbolo. Vamos a estar manejando entonces que cuando tengamos el valor del límite definido, la integral es convergente. Lo que quiero decir es que existe el límite que nos están proponiendo aquí en la definición, cualquiera de estos límites. Y cuando no, se dice que la integral diverge o que no existe. Vamos a recordando un poquito algunas de las propiedades que más vamos a estar ocupando de su curso de cálculo diferencial. Algunas propiedades importantes que tenemos que acordarnos.
La mayoría de ustedes como que sí se acuerda un poquito las técnicas para hacer límites al infinito. Entonces, no sé por qué este método siempre se lo recuerden. Cuando dividimos una constante entre x a una potencia, en este caso positiva, y hacemos el límite, cuando x tiende a infinito, el límite vale 0. Cuando hacemos aquí el límite cuando x tiende a menos infinito de una constante entre la x a la r, con r negativa, menor que 0, el límite también se va a infinito. Y algunas propiedades en el infinito de funciones exponenciales y logarítmicas, que el límite del exponencial cuando x tiende a menos infinito vale 0, el límite cuando x tiende a infinito de e a la x vale infinito. Entonces estas propiedades a lo mejor algunos ya no se recuerdan, pero sí son importantes de recordar y de aplicar para este tipo de integrales impropias que se llaman. Si ustedes recuerdan, en su formulario general, en la página 4 vienen algunas gráficas de exponenciales y logaritmos, y vienen estas propiedades de tanto de el límite del exponencial cuando x tiende a menos infinito, que vale 0, que aquí les ponía que vale 0. También se puede ver gráficamente, ¿sí? Cuando yo me voy a valores de x muy grandes, negativos, a menos infinito, mi exponencial se hace asintótico, entonces vale 0. Luego, cuando me voy a valores muy grandes de x, si la exponencial es una función que es creciente, entonces se va a infinito. Para el logaritmo, cuando yo tengo el límite cuando x tiende a 0, pero por números mayores que 0, eso significa, o si lo recuerdan, eso de 0 más, que me estoy acercando por números mayores que 0. Entonces mi función, que es logaritmo, es esta, se va a menos infinito, crece muy grande pero negativo, se va a menos infinito. Y luego cuando mi función toma valores muy grandes de x, mi función crece y se va a más infinito. Como estos límites son importantes, aquí aparecen en nuestro formulario general. Los únicos dos límites que no aparecen son estos de a la menos x. Entonces esos también son importantes. Aquí tengo la gráfica de e a la menos x. Lo que se hace es que se refleja con respecto al eje y aquí tengo la exponencial de e a la menos x. Entonces, si yo quiero saber el límite cuando x tiende a infinito, me voy a los valores de x muy grandes y vemos que la función se comporta como una asíntota horizontal. Entonces toma una altura de 0. Entonces el límite vale 0. O cuando yo me voy a números muy grandes pero negativos, entonces mi función se va a más infinito. Es una función que va decreciendo. Entonces estos dos límites también se pueden hacer utilizando la gráfica del exponencial de e a la menos x. Estos valores van a ser importantes. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo una integral que tiene límites infinitos, cómo puede ser un valor constante o un valor acotado, un valor convergente? Resulta que podemos darle esta interpretación también gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos una función que es acotada, quiere decir que no crece, que siempre se conserva debajo de una cierta valor. Entonces yo puedo obtener, por ejemplo, la gráfica para el área para esta función aquí de 1 a 2. En este ejemplo, por ejemplo, puede valer un medio. Y si yo voy aumentando el intervalo de integración, por ejemplo, de 1 a 3, yo puedo obtener el valor del área. De 1 a 5 yo puedo obtener el área. Y así me puedo ir hasta de 1 hasta infinito, encontrar el área. Resulta que el área puede ser acotada o que se dice convergente, a pesar de que esté integrando de una constante hasta infinito. Esto lo vamos a ver
Si esto funciona para para funciones que se llaman acotadas, donde yo puedo tener un valor del área debajo de la curva f de x que es acotado, que no crece a infinito. Aquí sí me gustaría que en el libro vienen resuelto una buena cantidad de ejemplos, ¿sí? Donde ustedes pueden encontrar la integral, por ejemplo aquí en el problema 1 de 1 a infinito de esta función racional, y así vienen para varios ejemplos. Sí me gustaría que checaran estas 3 páginas, los que tienen el libro, y los que no, voy a tratar de compartir esas páginas para que vean cómo se obtienen estos límites. Recuerden límites y vean cómo se aplican los límites para encontrar estas integrales. Aquí sí quería yo hacer un problema que no viniera en su libro. Entonces yo escogí el problema 6 de la página 188 del ejercicio 3.8, donde me piden la integral de 0 a infinito de esta función e a la menos x. Si ustedes lo recuerdan, fue la función que yo puse aquí, su gráfica para encontrar el límite es esta misma, y me piden ahora encontrar la integral de 0 a infinito. Si nosotros hacemos la interpretación del área bajo la curva, me estarían pidiendo el área aquí bajo esta de aquí de 0 a infinito. Vamos a cambiar el pincel aquí. Me estarían pintar a esta aquí, esta área de aquí, de 0 a infinito. Si se fijan, si es un área acotada, y la vamos a encontrar con la integral. Entonces nos vamos a la definición para cuando yo tengo un límite infinito superior. Es la primera definición, es esta. Yo tengo que hacer la integral de a b y luego hacer el límite, primero hacer el límite cuando b tiende a infinito. Integro de a a b y luego obtengo el límite cuando b tiende a infinito, usando esta definición. Vamos a usar esa definición y lo que voy a poner es lo siguiente. Vamos a ver aquí. Integro, aquí el valor de a sería 0, el valor de b es el que voy a hacer que tiende a infinito, y entonces yo voy a hacer la integral de esta función, ¿sí? La voy a evaluar de 0 a b y luego voy a hacer el límite cuando b tienda a infinito. La integral de e a la x es menos e a la menos x, lo evalúo de 0 a b. Entonces primero, para evaluarlo, la integral se evalúa en el límite superior menos en el límite inferior. Con este menos aquí me queda más. Luego aquí yo simplifico el límite de una suma, si ustedes recuerdan, es la suma de los límites. Saco el límite de este primer término más el límite de este segundo término. El límite de una constante, ustedes recuerdan, es una constante. Y luego sacar este límite, puedo sacar este signo menos del límite, también por propiedades, saco una constante del límite. Y este límite de e a la menos b cuando b tiende a infinito es este, que también es este que ya habíamos obtenido. Cuando b tiende a infinito, mi exponencial tiene altura 0. Entonces sustituyo este 0. Aquí tengo el límite de la constante que vale la constante, y entonces yo encuentro que el límite vale 1. Y entonces yo digo que mi integral es convergente, que yo sí puedo encontrar el área de esta función desde 0 hasta infinito. Y esa área en total valdría 1. ¿Sí? Vamos a practicar en otro problema. Ahora, cuando tengo los dos límites desde menos infinito a infinito,
nos vamos a usar la definición 3, si ustedes la recuerdan. La definición 3, otro más. Aquí. Tengo que separar desde menos infinito a c y luego de c a infinito. Se separa en dos integrales. También se puede usar esta otra notación, también es válida, ¿sí? Yo integro mi integral desde hasta b, y para no poner dos integrales, se puede usar esta notación. Hago la integral de a a b y luego saco el límite cuando a tiende a menos infinito y b tiende a infinito. Entonces yo obtengo la primitiva de mi función. Si ustedes recuerdan, aquí se puede usar un cambio de variable para hacer la integral. Hago igual a menos t al cuadrado. Derivo para encontrar el du, es menos 2t dt. Aquí entonces le falta completar el du, que es menos 2. Divido entre menos 2, multiplico para que no se me altere mi integral, completo el du, cambio mi integral a u, ¿sí? Y aquí, como tengo aquí, si se fijan, una integral definida de a a b, lo que yo puedo hacer es, primero, como aquí ya vamos a cambiar de variable y para no cambiar los límites, lo que podemos hacer es integrar indefinida, la integral de e a la u como e a la u, y luego regresarme a la variable original para que queden los límites como en la variable t. Para no cambiar los límites a la variable u, lo podemos hacer hasta que nos regresemos hasta la variable original. Entonces aquí se me hace que me faltó este menos un medio, no lo puse, perdón, déjenme lo corrijo. Si se fijan, este menos un medio donde se completó el diferencial, aquí ya no lo puse. Aquí sería, puede salir de límite, es una de las propiedades, yo puedo sacar aquí, aunque no va a afectar el resultado, pero debe estar correcto. Aquí es menos un medio por los dos límites. Aquí así. Y aquí sería menos un medio por los dos límites. Y aquí sería menos un medio. Así. Y aquí ya se multiplica por 0. Muy bien. Hay una disculpa, aquí se me había faltado este factorcito de aquí, donde completamos el diferencial. Luego lo que se hace, ya que se integra, ya tenemos la primitiva, se evalúa usando el teorema fundamental del cálculo. Primero evaluamos en el límite superior. Entonces la t valdría b, me quedaría e a la menos b cuadrada, menos evaluada en a, entonces evalúo en a, y luego aquí es donde se separan los límites. Tengo menos un medio, que sería donde complete el diferencial, el du por la suma de estos dos límites. Primero hago el límite cuando b tiende a infinito de este exponencial e a la menos b, menos el límite cuando a tiende a menos infinito de e a la menos a cuadrada. Entonces tenemos el menos un medio que multiplica. Aquí tengo infinito al cuadrado, si ustedes recuerdan esas propiedades, sería infinito, e a la menos infinito, o en el límite vale 0,
¿sí? También aquí e a la menos infinito en el límite vale 0. Y luego tengo yo lo que es la resta de los valores, simplificamos, y entonces mi integral es convergente y tiene un valor de 0. Nosotros esto lo podemos observar gráficamente. Si ustedes se fijan, aquí tengo la gráfica de x exponencial a la menos x cuadrada de esta función que yo quiero sacar la integral. Entonces esta es la función. Aquí tengo, si quieren, un área positiva porque está sobre el eje x, y aquí tengo la misma área simétrica a mi función. De hecho es una función impar, y entonces aquí esta área y esta área serían iguales, nada más que una está sobre el eje x y otra está abajo. Y entonces si yo le integro en un periodo, como es impar, el área total me quedaría 0. Entonces sería una como demostración de esta integral de menos infinito a infinito. Sí me gustaría que checaran muy bien los ejemplos que vienen aquí, que recordaran un poco cómo se obtienen los límites en infinito y en menos infinito para diferentes funciones, ya sea exponenciales, funciones trigonométricas, funciones polinomiales, que lo recordaran, siguieran practicando. Voy ahora a pasar a otro tipo de integrales que no son propias, pero que yo estoy encontrando la integral de funciones que presentan discontinuidades infinitas en el intervalo de integración. Si ustedes recuerdan, una de las últimas tareas que les encargué fue checar qué condiciones se tenía que cumplir para que una función fuera integrable. Entonces, aquí cuando tengo una discontinuidad infinita en el intervalo de integración, va a haber algunos casos en que la integral sea convergente, aunque en algunos los extremos se encuentre una discontinuidad infinita. No sé si se acuerdan también tipos de discontinuidades. Cuando yo tengo una asíntota vertical, eso se llama una discontinuidad infinita. Entonces, en este caso, en vez hay una asíntota de mi función, una asíntota vertical, y yo podría, de todas formas, si yo lo interpreto aquí como el área bajo la curva, la integral, poder encontrar, si esto crece lo suficientemente rápido y se ajusta a la asíntota, yo todavía puedo encontrar el límite para encontrar un área definida desde A hasta B, cuando en B tengo una discontinuidad infinita. Y lo que se hace para obtener eso es integramos de A a T y luego hago el límite cuando T tiende a valores de B, pero menores que B. Esto es lo que significa, si ustedes recuerdan, B menos. Yo me voy a acercar a B, pero por números menores que B, es decir, por la izquierda. Lo mismo podemos tener cuando yo quiero integrar de A a B, pero en en el extremo A, mi función tiene una discontinuidad infinita, en este caso una asíntota vertical. Entonces el límite que yo voy a sacar es cuando, en este caso le llaman la variable S, tiende a valores de A pero mayores que A. Y entonces integro de S a B y hago que S tienda a valores mayores que A. Y entonces lo que está representando es esta integral de esta área que estamos aquí pintando. Y luego un tercer caso donde yo mi discontinuidad infinita la tengo en el intervalo, dentro del intervalo, no en los extremos. En este caso aquí tengo una asíntota vertical en C. Igual se puede partir la integral desde A hasta C
pero por números menores que c, y luego por números mayores que c hasta b, y se puede partir la integral en dos. Les digo, dependiendo de la función, tenemos que checar si el límite existe o no existe. Si no existe, se dice que la integral diverge. Si existe, se llama que la integral es convergente. En este caso, como son dos las integrales que vamos a hacer, ¿sí?, las dos integrales tienen que ser convergentes para poder encontrar la integral total. Si alguna de las dos no existe, entonces se dice que la integral es divergente. Vamos a continuar, vamos a hacer un ejemplo de este tipo de integrales cuando encontramos que la función que estoy integrando tiene una discontinuidad. Por ejemplo, yo voy a integrar esta función que es 1 sobre x a la cuarta, de menos 1 a 1. Si se fijan, esta función no está definida en x igual a 0, sino está dentro de su dominio de la función de 1 sobre x a la cuarta. Entonces yo sé que existe una discontinuidad en 0. Entonces yo lo que hago es partir precisamente, hacer una integral de menos 1 a 0 más una de 0 a 1. Esta de menos 1 a 0 tiene en el extremo superior la discontinuidad, entonces yo la puedo evaluar de menos 1 a t y luego hago que t tienda a 0 pero por números menores que 0. Estoy aplicando la definición aquí, esta de este lado. Tengo de menos 1 a 0 y en 0 es donde está la indefinición. Entonces aplico cuando el límite superior es donde mi función no está definida. Entonces es la definición que estoy ocupando. Igual la otra es la del otro extremo. Ahora en 0 es donde no está definida. Entonces yo hago para valores mayores que 0 y hago la integral desde t hasta 1 y hago que t tienda a 0 por números mayores que 0. Entonces lo que hago es encuentro la primitiva de mi función y luego la evalúo de menos 1 a t. Evalúo en t primero, luego menos, evaluada en menos 1. Igual para este caso de esta otra integral, encuentro su primitiva, evalúo primero en 1 y le resto evaluado en t. Ya que evalúo, luego ya lo que falta es sacar el límite. Hago el límite cuando t tiende a 0 por números menores que 0. Y aquí voy a hacer el límite cuando t tiende a 0 por números mayores que 0. Aquí lo que hago es separar este límite en dos límites. El límite de esta primera fracción más el límite de esta segunda fracción. Si se fijan, esta segunda fracción queda una constante. El límite de una constante es la constante. Igual para este me queda el límite de una constante. Y por último me queda el límite de esta función. Entonces aquí puse las dos constantes. El primer límite cuando t tiende a 0 por números menores que 0. Y el límite cuando t tiende a 0 por números mayores que 0. Simplificamos. Aquí 1 sobre menos 3 es una constante, yo lo puedo sacar del límite y hacer nada más el límite cuando t tiende a 0 por números menores que 0 de 1 sobre t cúbica. Aquí tengo estas dos constantes, las simplifico. Y lo mismo para este límite, yo puedo sacar el 1/3 del límite y hacer el límite de 1 sobre t cúbica. Recordando un poquito de estos límites que hacíamos, vemos aquí, si yo pongo un número negativo, ¿sí?, aquí se me va a menos infinito mi fracción, y aquí cuando yo pongo un número positivo se va a más infinito, y entonces yo estoy a menos
este menos infinito con este menos infinito me queda más infinito. A más infinito yo le sumo constantes, y aquí tengo otro infinito. Entonces al sumar infinitos, ustedes recuerdan, me queda infinito. Entonces por lo tanto, integral es divergente. ¿Sí? Es la forma en que se encuentran estas integrales. Cuando yo encuentro un valor constante, yo digo que mi integral es convergente, pero cuando mi función tiene un valor de infinito o menos infinito, yo digo que mi integral es divergente. Por último, en este problema, si ustedes se fijan, me piden integrar de 0 a 1 la suma de dos fracciones. La primera fracción no se puede evaluar en 0, no está dentro de su dominio. La segunda fracción no se puede evaluar en 1, porque aquí también igual sería la división entre 0. Entonces yo lo que hago es separar la integral como la suma de dos integrales, suma de esta integral más la suma de esta integral por las propiedades, y luego voy a hacer cada uno por separado. ¿Sí? En esta integral 1 yo voy a usar la integral de 0 a 1 de mi función 1 sobre raíz de x. Como en 0 no está definido, entonces yo integro de s a 1 y hago el límite cuando s tiende a valores mayores que 0, usando las definiciones que ahorita vimos. Entonces me queda la integral de esta función. Se fijan, yo aquí le puse como la transformé una potencia negativa para encontrar su primitiva, simplificamos y me queda el valor de la integral. Aquí, si se fijan, yo hice una integral indefinida, por eso aquí le sumé la constante, para no cambiar los límites de integración. Ya que tengo yo integrado, ya puedo evaluar, se integra o se evalúa de 1 a s. ¿Sí? Entonces para evaluar, primero evaluamos en 1, después evaluamos en s, menos la integral, la primitiva evaluada en s, y luego saco el límite cuando s tiende a valores de 0, pero por números mayores que 0. Entonces esta raíz se volvería 0 en el límite, y este es el límite de una constante. El límite de una constante vale la constante. Entonces yo encuentro el valor de mi integral 1. En este caso la integral 1 es convergente y tiene el valor de 2. Me voy a integrar la segunda fracción. La segunda fracción donde no está definida es en el extremo superior, porque si yo evalúo aquí en 1, me queda el 1 sobre 0. Entonces yo lo que hago para encontrar la integral es integral de 0 a t, y luego hago el límite cuando t tiende a 1 por números menores que 1. Entonces yo, para integrar, lo que hice fue un cambio de variable. Hago u igual a 1 menos x, el de u es igual al menos de x, multiplico por menos 1 para completar el de u, cambio mi integral a u, y se fijan, aquí no le estoy colocando los límites a la integral para no cambiar los límites a u. Entonces yo integro en u, encuentro mi primitiva, y luego, ya que integro en u, me regreso a mi variable original. Esta es una integral indefinida, por eso aquí le sumo la constante. Ya que tengo la primitiva, esta primitiva en x, ahora sí la voy a evaluar de 0 a t. Evaluamos en el límite superior menos en el límite inferior. Simplificamos. Aquí está, me queda esta función ya simplificada, y luego nada más tengo que obtener el límite cuando t tiende a 1 por números menores que 1. Si yo aquí pongo un número menor a 1, esta raíz me queda una raíz positiva que se puede obtener y vale 0. Aquí un número en el límite valdría 0 la raíz. Este factor menos 2 se puede sacar del límite, y entonces queda menos 2 por este límite de esta raíz que vale 0, más el límite de una constante que es la constante. Entonces aquí me queda que este límite vale 2.
Y entonces para encontrar mi integral original, que era la suma de estas dos fracciones, yo sumo las dos integrales. Esta ya la había encontrado, la llamé integral 1, valía 2. Esta integral 2 también vale 2. Y entonces yo tengo la solución de la integral. Es una integral convergente que vale 4. Pues ya ahorita ya quedan listos para su segundo examen parcial. Sobre todo con todas sus dudas a su cuadernillo 2, que vienen unas integrales muy buenas. A veces se tienen que aplicar y no rendirse. Ven un método, no les sale, regresarse y estar insistiendo con las integrales hasta que se dejen. Bueno, pues cualquier duda yo estoy al pendiente. Sí es importante que estas integrales que se llaman impropias las sepan obtener, y estas otras integrales para cuando hay en el límite de integración alguna que le llaman discontinuidad infinita, todavía se puedan obtener estos tipos de integrales con discontinuidades infinitas. También viene una buena cantidad de ejemplos en su libro. Sí me gustaría que lo checaran para que sobre todo recordaran cómo obtener los límites por la derecha, por la izquierda, que a lo mejor ya lo tienen un poco empolvado del primer semestre. Entonces les voy a compartir, para los que no tienen el libro, los ejercicios resueltos que vienen de este tipo de integrales y de las otros también, de cuando tengo una integral impropia. Y ya con esto más o menos tienen un panorama pues bastante amplio con qué defenderse en el curso de ecuaciones diferenciales. Este tipo de integrales impropias aparecen, les decía en el video anterior, cuando tenemos transformadas. Entonces son muy importantes que las sepan hacer. Y pues defenderse también con los métodos de integración, que cualquier integral que ustedes se les presente en el modelado o en la solución de problemas de ecuaciones diferenciales, ustedes las pueden ser capaces de resolver. Entonces, pues les agradezco mucho atención, y cualquier duda pues estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.